Muy buenos días, el tema de hoy es Vive el reino de Dios. Vamos al libro de Mateo 6:33 al 34. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Muchas personas se afanan por el mañana, por el qué vamos a comer mañana, dónde vamos a estar mañana, dónde vamos a vivir mañana, qué vamos a hacer mañana. Pero no nos afanamos por el día de hoy. Como dice acá la palabra, cada día trae su propio afán. Pero como el Señor nos habla acá en su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí el Señor no te dice tu esposa vendrá por añadidura, tu esposo vendrá por añadidura, tus finanzas vendrá por añadidura, tus negocios, tus proyectos, tus viajes, tu restauración vendrá por añadidura. No, dice todo vendrá por añadidura. Pero lo que nos pide es muy importante, que busquemos primeramente el reino de Dios, que usted y yo estemos metidos en el reino de Dios a diario, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la meditación de la palabra, a través de meternos a diario en ese lugar secreto y buscar respuesta de Dios, buscar la orientación de Dios a diario. ¿Qué significa estar en un diario vivir en la búsqueda del reino? Hay que entender que si hay un reinado, debe haber un rey, y ese es Jesucristo. Por lo tanto, si buscamos el reino de Dios, entonces ya nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece a Cristo. Hay personas que no han entendido a Jesús como el rey de su vida, y eso no les permite entrar al reino. Cuando uno entiende que Jesús es el rey, entonces ya no eres dueño de tu vida. El que no ha entendido ni ha entrado en el reino de Cristo está bajo la potestad de las tinieblas. Y eso se entiende por lo que sucedió en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. Quisieron ser libres antes de someterse al reino de Dios en ese momento. Y aún desde ese momento entraron las tinieblas sobre el ser humano. Leemos que Eva se enganchó en una plática filosófica con Satanás sobre Dios y quién era Dios. Al final sucedió la rebelión, la decisión de querer la independencia para hacer lo que quería. A través de toda la palabra encontramos que podemos leer sobre la desobediencia. Cuando Adán y Eva tomaron el fruto, la imagen de Dios fue fracturada. Entró la muerte y todos los que están fuera de Cristo están muertos espiritualmente como consecuencia de la desobediencia. Jesús hoy viene a darte vida y vida en abundancia. Cuando Jesús viene a la tierra, viene para presentar el reino de Dios, y nos invita a todos a partir de entonces. Él tiene importancia para la humanidad, ofreciendo un cambio hacia el reino de Dios. Por eso cuando usted y yo miramos a la luz de la palabra, y como lo dice en Colosenses 1:20, dice que y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo las cosas mediante la sangre de su cruz. Una de las claves del reino es la unidad en espíritu, porque un reino que esté dividido está condenado al fracaso y será destruido, mientras que un reino unido es un reino con poder. Jesús vino a dar vida, porque en el espíritu, en abundancia, pero esto no es automático. Esto viene tras la confesión de Jesús como mi único y suficiente Salvador. Allí comienza la vida y comienza el caminar en el reino. Y es porque tenemos que luchar durante toda la vida para llegar a la maduración en la fe, la armonía de nuestras vidas, pero lo podemos hacer a través del poder del Espíritu de Dios. Así como lo dice la palabra en Hebreos 12:1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para poder vivir según el reino de Cristo, usted y yo debemos soltar el peso, las malas costumbres, los malos hábitos, las malas palabras, cosas que son pecado, pero que nos asedian. Para seguir la carrera que tenemos por delante, debemos tener puestos los ojos en Jesús, en el preeminente, en el autor y en el consumador de la fe, Jesucristo. Una de las características del reino de Dios es la justicia. Usted debe entender que hacer la voluntad de Dios es hacer lo correcto, es la luz y andar a la luz de las Escrituras.
Si estás buscando el reino de Dios, comenzarás a reflejarlo por actos justos, por la obediencia al reino de Dios. Para vivir conforme a las normas del reino de Dios, usted y yo debemos de tener y aprender a guardar la lengua. Hay que controlar lo que decimos. En las voces que oímos, que son chisme, murmuración, queja o crítica, otra norma es tenemos que vivir con compasión por nuestro prójimo, por nuestro vecino, como lo hizo el buen samaritano. Finalmente, reflejemos el reino de Dios en justicia, paz y gozo. El reino de Dios es palpable cuando está presente el Espíritu de Dios en nuestras vidas y es bajo el poder del Espíritu Santo el cual comenzó la iglesia. Y así debemos permanecer bajo su poder y su gracia. Usted y yo necesitamos vivir en el reino de Dios, pero a diario. Eso no es de vez en cuando, eso no es cuando vamos a la iglesia, eso no es cuando leemos las Escrituras, no, es a diario. Es ese alimento espiritual que nuestro espíritu necesita para vivificarse el Espíritu de Dios a través de nuestras vidas. Mi estimado hermano, yo lo invito a que usted se sumerja en el río del Espíritu, en el río de la palabra, para que usted pueda estar y vivir en el reino de Dios. Porque para vivir en el reino de Dios necesitamos estar sumergidos en sus Escrituras a diario y poder ser ejemplo y testimonio hacia otros. Hazlo y verás que el Señor se manifestará a través de tu vida y otros lo verán a través de tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.